Imagina un mundo donde en las costas se alzan estatuas tan altas como una casa de 10 pisos, y en los desiertos aparecen jardines que parecen flotar sobre la arena. Hace 2000 años, los viajeros elaboraban listas de las construcciones más asombrosas, a las que llamaban maravillas del mundo. Eran emblemas de una riqueza sin límites, de fe ciega y del talento prodigioso de los grandes maestros de la antigüedad. Hoy, esas colosales obras aparecen en libros y en gran pantalla, pero la cruda realidad es que casi todas desaparecieron. De las 7 maravillas legendarias, solo sobreviven las pirámides de Egipto. Las demás se convirtieron en polvo, en ruinas sumergidas o en cimientos de viviendas ordinarias. ¿A dónde se fueron esos monumentos gigantes y por qué la humanidad no logró preservarlos? Analizaremos cómo perecieron los mayores hitos de la historia y qué restos, si es que quedaron, pueden estudiarse hoy. Esta es la historia de cómo el paso del tiempo, los desastres naturales y la propia ambición humana borraron del mapa lo que alguna vez se creyó eterno. Para comprender la desaparición de las maravillas, es indispensable reconocer cuán diferente era aquel mundo. En la antigüedad no existían el hormigón, el acero ni la electricidad. Cada una de esas construcciones representaba una verdadera proeza de ingeniería manual. Los pueblos invertían décadas en extraer mármol raro, en reunir toneladas de oro y en elevar pesados bloques a alturas imposibles. Pero tan pronto como los grandes imperios empezaban a debilitarse, sus símbolos principales quedaban amenazados. Las causas de la destrucción variaban: terremotos, incendios, inundaciones, saqueos y, en ocasiones, decisiones deliberadas de gobernantes que preferían reutilizar los materiales para nuevas obras. La historia de la primera maravilla comienza con una gran guerra y una victoria percibida como una intervención divina. 35 años antes de Cristo, la poderosa flota del general Demetrio el Asediador arribó a la isla de Rodas, empleando las más avanzadas técnicas de asedio de la época. Entre sus ingenios destacaba una enorme torre sobre ruedas, recubierta con láminas de hierro para protegerla del fuego y equipada con potentes catapultas. Los rodios defendieron la isla durante un año, agotando todos sus recursos. Al final, Demetrio se retiró, dejando en la costa su maquinaria abandonada. En lugar de desmantelar los aparatos, los ciudadanos transformaron los símbolos de la guerra en un monumento a su libertad. Vendieron las torres de asedio por sumas considerables y contrataron al renombrado escultor Jares para que erigiera una estatua del dios Sol, Helios. Primero pidieron una figura de 18 metros de altura. Luego exigieron duplicar esa medida. El escultor aceptó sin percatarse de que duplicar la altura multiplicaba la masa 8 veces. La construcción empezó 292 años antes de Cristo y se prolongó 12 años. Para elevar los masivos componentes, Jares empleó un método poco convencional. Alrededor de la estatua se acumuló una gigantesca montaña de tierra que crecía a la par del monumento. Cuando la obra alcanzó su plenitud, la tierra fue retirada, revelando un coloso de bronce de 33 metros, apoyado en un podio de mármol blanco a la entrada del puerto. En su interior se alzaba una robusta estructura de vigas de hierro y bloques de piedra. La parte superior estaba cubierta con láminas de bronce forjado que reflejaban la luz solar a varios kilómetros de distancia. Sin embargo, la vida del gigante resultó sorprendentemente corta. 226 años antes de Cristo, un fuerte terremoto sacudió la isla. Los temblores fueron de tal intensidad que los soportes de hierro en las piernas de la estatua cedieron. El dios de bronce se partió en la zona de las rodillas y cayó al suelo, aplastando varias construcciones vecinas. Desde entonces surgió la expresión «coloso con pies de arcilla», que describe una apariencia externa grandiosa con fragilidad interna. Casi 8 siglos, el coloso derribado quedó en la orilla, convirtiéndose en una atracción local. El científico romano Plinio el Viejo escribió que solo unas pocas personas podían abrazar con ambas manos el gran pulgar de la estatua. El final definitivo llegó 653 años de la Era Común, cuando la isla fue capturada por tropas árabes bajo el mando del general Muawiyah. Los nuevos gobernantes vieron en los restos un recurso valioso:
Ordenaron cortar el bronce en pedazos y lo transportaron en una caravana de 900 camellos. El metal fue vendido a comerciantes, que probablemente lo fundieron para convertirlo en monedas o armas. Hoy, en el lugar donde se alzaba el coloso, solo quedan 2 columnas con figuras de ciervos. De la gran estatua no resta ni un fragmento que pueda estudiarse. Si te interesan este tipo de historias, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Y si tienes tu propia opinión o teoría sobre el tema de hoy, compártela en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir haciendo crecer el canal y a crear más documentales interesantes, bien investigados y educativos para ti. Si el Coloso de Rodas fue símbolo del triunfo, el Faro de Alejandría, construido en la isla de Faros, se convirtió en la máxima expresión del ingenio estructural. Sirvió a los navegantes durante 1500 años, guiándolos a través de los mares peligrosos del Mediterráneo. Su construcción comenzó alrededor de 285 años antes de Cristo por orden de Ptolomeo I, uno de los generales más cercanos a Alejandro Magno. El proyecto fue dirigido por el arquitecto Sóstrato de Quirino. La historia cuenta que a Sóstrato le prohibieron inscribir su nombre en la obra, pues toda la gloria debía pertenecer exclusivamente al rey. Entonces el maestro talló en piedra una inscripción, declarando que dedicaba la obra a los dioses para la salvación de los marineros. La cubrió con una gruesa capa de yeso y encima escribió el nombre del gobernante. Décadas después, el viento marino desprendió el yeso y el mundo finalmente conoció el nombre del verdadero creador de la gran torre. El faro consistía en una torre de 3 niveles que superaba el 120 metros, lo que en aquella época lo convertía en una de las estructuras más altas del planeta. El nivel inferior era cuadrado y servía como alojamiento para obreros y soldados de la guarnición. El segundo nivel albergaba una sala de guardia, mientras que la cima sostenía una antorcha de bronce que ardía sin cesar, visible a cientos de millas náuticas. La combinación de piedra, mármol y bronce y la precisión del diseño lograron que la luz del faro resistiera tormentas, inundaciones y los embates del tiempo. Sin embargo, la historia del faro también culminó en una tragedia. En el siglo XIV, un gran terremoto sacudió la zona y la torre sufrió daños irreparables. Los fragmentos cayeron al mar y el oleaje los arrastró hasta el fondo, donde permanecen hoy como ruinas sumergidas. En los siglos posteriores, los saqueadores recogieron los bloques de piedra para erigir iglesias y fortalezas, y el metal de la antorcha se fundió para producir armas. Lo que quedó es una pista arqueológica que los buceadores modernos exploran con sonar y cámaras submarinas, intentando reconstruir la magnitud del ingenio que una vez iluminó el horizonte. Así, la desaparición de 6 de las 7 maravillas del mundo no fue un azar, sino el resultado de una cadena implacable de causas: la limitación de los materiales antiguos, la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y la codicia de los conquistadores que buscaban reciclar cada fragmento. Cada colapso dejó lecciones sobre la fragilidad de la gloria humana y la impermanencia de los logros más ambiciosos. La memoria de esas obras perdidas sigue viva en los relatos de los viajeros, en los manuscritos de los cronistas y en la pasión de los arqueólogos que, siglo tras siglo, siguen desenterrando los misterios del pasado. El relato que acabamos de recorrer nos muestra que la grandeza no es invulnerable. Las maravillas surgieron en un mundo sin herramientas modernas, cuando la imaginación humana alcanzó límites imposibles. Después, el mismo mundo, con sus terremotos, incendios y ambiciones cambiantes, las devoró. La lección que permanece es que cada hazaña monumental lleva dentro una semilla de su propia destrucción, y que el verdadero asombro radica en comprender tanto su esplendor como su inevitable declive. Continuaremos explorando las historias que quedan bajo tierra y bajo el agua para revelar hasta dónde pudo llegar la mano del hombre antes de que la historia la reclamara. El nivel intermedio del faro, de forma octogonal, estaba revestido con relieves de bronce que representaban deidades marinas y criaturas mitológicas. Cada una de esas 8 caras mostraba una escultura meticulosamente trabajada, cuyo brillo contrastaba con la piedra caliza del cuerpo principal. No solo cumplían una función decorativa, sino que también servían como símbolos protectores,
invocando la bendición de los dioses sobre la luz que la torre emitía al horizonte. En la parte superior, de forma cilíndrica, los guardias encendían una enorme hoguera cuya llama se elevaba tanto que el aire temblaba a su alrededor. Para multiplicar la visibilidad, los ingenieros tolemaicos instalaron un conjunto de enormes espejos de bronce pulido. Cada espejo, perfectamente liso, reflejaba la llama y la proyectaba en haces estrechos que cruzaban la inmensidad del mar, permitiendo que la luz alcanzara una distancia que los navegantes describían como cercana a 50 kilómetros, convirtiendo al faro en una guía constante para las carabelas y galeras que surcaban el Mediterráneo. Durante el día, la propia torre enviaba al cielo una densa columna de humo blanco, generada por la quema constante de leña. Esa columna, visible para cualquier embarcación que se acercaba a la costa de Alejandría, funcionaba como señal inequívoca de ubicación. El suministro de leña era una operación logística de gran envergadura. Los troncos secos eran cargados hasta la cima a través de una amplia escalera helicoidal, poco empinada, que serpenteaba por el interior de la torre. Para mover los troncos se empleaban robustos burros de carga, entrenados para ascender sin vacilar, mientras los guardias supervisaban cada ascenso con cautela. La robustez del Faros quedó demostrada al sobrevivir la caída del Imperio Tolemaico, la llegada de las legiones romanas y, más tarde, la conquista árabe. A lo largo de esos siglos, la torre siguió cumpliendo su función de faro sin interrupciones mayores, convirtiéndose en un punto de referencia permanente para los comerciantes que recorrían los puertos del norte de África y del Levante. Sin embargo, el tiempo y la naturaleza fueron desgastando poco a poco los cimientos de la majestuosa estructura. El primer golpe serio ocurrió en el año 796 de la Era Común, cuando un violento terremoto sacudió la península egipcia. El temblor arrancó la parte superior de la torre y destruyó el delicado aparato de espejos que había concentrado la luz durante siglos. Con la pérdida de la antorcha, el faro dejó de ejercer su misión principal, y durante varios años, la edificación quedó reducida a una simple torre de observación, utilizada para vigilar la costa y avisar de posibles incursiones enemigas. A mediados del siglo siguiente, los gobernantes árabes intentaron restaurar la estructura, pero en lugar de reinstaurar la hoguera que había marcado la cima, optaron por instalar una cúpula de estilo de mezquita. Fue en ese contexto cuando surgió la enigmática leyenda del espía bizantino. Según las crónicas, el emperador de Bizancio habría enviado a un hombre astuto a la corte del califa, ganándose su confianza y convenciendo al gobernante de que bajo los cimientos del faro se ocultaban tesoros incalculables dejados por Alejandro Magno. Engañado por la promesa de riquezas, el califa ordenó la demolición inmediata del edificio. Los obreros, bajo la presión de la orden, retiraron los famosos espejos de bronce y desmantelaron parte de los niveles superiores antes de que el engaño fuera descubierto. Aunque la historia del tesoro es un mito sin fundamento arqueológico, el intento de restauración dejó la torre en un estado de deterioro acelerado. Las intervenciones incompetentes alteraron la integridad estructural del interior y con el paso de los años, la fortaleza del edificio se debilitó cada vez más. El golpe final lo dieron dos poderosos sismos en los años 1303 y 1323, que hicieron colapsar los restos del faro, reduciéndolos a un montón amorfo de enormes bloques de piedra. Cuando el famoso viajero Ibn Battuta llegó a Alejandría en el año 1349, describió con tristeza que la torre se encontraba en un estado tan ruinoso que entrar en su interior resultaba imposible. Los enormes bloques de mármol blanco, cuyas aristas afiladas se extendían a lo largo de la costa, yacían sumergidos en el lodo del fondo marino, mientras las olas los reclamaban lentamente. En el año 1447, el sultán Qaitbay decidió aprovechar el sitio estratégico que ofrecía el cimiento sobreviviente del faro para la defensa de la ciudad. Ordenó la construcción de una fortaleza de planta irregular sobre la base del antiguo faro, obra que aún se mantiene en pie hoy día. Para acelerar la edificación, los obreros reutilizaron los bloques desgastados del faro derrumbado, incorporándolos al grueso muro de la nueva fortaleza. De esta manera,
el faro tolemaico se fundió literalmente en los muros de la fortaleza medieval, desapareciendo del paisaje visible, pero permaneciendo oculto bajo la piedra. A finales del siglo XX, en el año 1994, un equipo de arqueólogos franceses, apoyado por buzos experimentados, descubrió en el fondo de la bahía de Alejandría cientos de fragmentos de antiguas estatuas y enormes bloques de piedra que alcanzaban una masa de 70 toneladas. Aquellas piezas eran los auténticos restos del faro, arrojados al agua durante la construcción de la fortaleza o arrastrados allí por los terremotos devastadores que habían sacudido la zona. Los investigadores emplearon sonar y cámaras submarinas para cartografiar el lecho marino, revelando la distribución de los escombros y permitiendo una reconstrucción más precisa de la magnitud del ingenio que una vez iluminó el horizonte mediterráneo. Así concluye la crónica del Faro de Alejandría, cuya gloria se extendió durante más de 1000 años y cuya caída dejó una lección imborrable sobre la fragilidad de las grandes obras frente al inexorable paso del tiempo. La siguiente parada de nuestro viaje nos lleva a otra de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Semíramis. Allí, la imaginación de los cronistas se entrelaza con la arqueología, y el debate sigue abierto sobre si esos exuberantes parajes existieron realmente o permanecen como un sueño fértil de la memoria colectiva. Continuaremos desentrañando esos misterios, poniendo bajo la lupa la delgada frontera entre la historia documentada y la leyenda. Bajo la sombra de los legendarios jardines colgantes, el gran conquistador entregó sus últimos momentos al silencio de una verde terraza, mientras el perfume exótico de plantas traídas de tierras lejanas flotaba en el aire. La ruina de esa maravilla comenzó poco después de la muerte de Alejandro, cuando la ciudad que las albergaba entró en una lenta decadencia. Sin el caudal constante del Éufrates, las raíces que una vez anclaron los majestuosos árboles se marchitaron bajo el sol abrasador, y la tierra, despojada de humedad, comenzó a deslizarse como arena suelta. El complejo sistema hidráulico que alimentaba los niveles superiores dependía de una red de norias, acueductos y tornillos de Arquímedes que requerían una presión constante. Los ingenieros babilónicos aprovechaban la corriente del río para accionar las norias, pero al cesar el flujo, la rotación se detuvo y la sedimentación tapó los conductos. Cuando la corriente del río se secó, los canales se llenaron de sedimento y las cisternas se agotaron, dejando a la vegetación sin vida, marchita y grisácea. Las fuertes crecidas habituales en la cuenca erosionaron los cimientos de ladrillo sin cocer que sostenían las terrazas. A diferencia de las pirámides egipcias, cuya piedra maciza resistía el paso del tiempo, los edificios babilónicos se erigieron con arcilla cruda, material que sin mantenimiento se descompone rápidamente en montículos de barro sin forma. Hasta la era cristiana, de los jardines solo quedaban ruinas incompletas. Cuando el historiador romano Estrabón describió el sitio, apenas mencionó los restos de arcos rotos y de terrazas vacías, testimonios mudos de una gloria que el tiempo había borrado. Con el paso de los siglos, las arenas del desierto sepultaron por completo los vestigios de la construcción, y la silueta de los jardines se volvió tan esquiva como un sueño. En el siglo XXI, el arqueólogo estadounidense Robert Caldwell dirigió una serie de excavaciones en la zona de Babilonia y descubrió un inusual cimiento con un pozo profundo y un laberinto de canales que parecían diseñados para elevar el agua del río hacia los niveles más altos. Caldwell estaba convencido de haber localizado los propios jardines, pero sus conclusiones se toparon con la resistencia de la comunidad académica. Los investigadores contemporáneos plantean una hipótesis distinta. Sostienen que los jardines no se hallaban en Babilonia, sino en la ciudad asiria de Nínive, donde el rey Sinócrib habría erigido un complejo de terrazas verdes. Esta teoría explica la ausencia de inscripciones claras en el territorio babilónico que aludan a una obra de tal magnitud. Hoy, en el sitio que se presume como el epicentro de los jardines, solo se encuentran fosas excavadas y polvorientas entre las dunas de Irak, vestigios que apenas susurran la magnitud del sueño vegetal que una vez intentó domesticar la naturaleza. La historia de los jardines colgantes se convirtió así en el primer ejemplo de la ambición humana por crear un paraíso artificial, un experimento de ingeniería y horticultura que,
al detenerse su mecanismo, fue devorado por la tierra que pretendía controlar. El sistema requería una vigilancia continua. Cada grupo de obreros debía girar las norias a mano cada pocas horas, una labor que pronto se volvió imposible tras el abandono. La naturaleza, implacable, recuperó el terreno cuando la población abandonó la gran ciudad. Los canales se obstruyeron, los depósitos de agua se secaron y la vegetación se desintegró, dejando tras de sí únicamente una hermosa leyenda que habla del amor del rey por su esposa, mientras el propio paisaje se fundía con los escombros. Las dunas se alzaron sobre los restos, ocultando los cimientos y dejando solo la silueta de lo que alguna vez fue un exuberante oasis. La desaparición total de los jardines, sin que quede ni un fragmento de muro ni una pieza de madera, subraya la fragilidad de los logros humanos frente a los ciclos inexorables del medio ambiente. A continuación, la mirada se dirige a otra joya del mundo antiguo, el templo de Artemisa en la ciudad de Éfeso. No se trataba simplemente de un edificio de culto, sino de una auténtica ciudad dentro de la ciudad, la obra más magnífica del mundo griego. Su historia está marcada por giros dramáticos, pues la maravilla fue demolida y reconstruida en varias ocasiones. La versión más ambiciosa del templo comenzó a erigirse alrededor del año 550 a.C., bajo el patrocinio del rey de Lidia, Creso, cuyo nombre pasó a ser sinónimo de inmensa riqueza. Los arquitectos Serifón y su hijo Mitágene se enfrentaron a un serio problema. La región era propensa a frecuentes temblores que convertían en ruinas las construcciones de piedra. Para contrarrestar la fuerza de la tierra, eligieron un sitio inusual para los cimientos, una zona pantanosa en la ribera del río. Creyeron que el suelo blando actuaría como amortiguador natural, absorbiendo los movimientos subterráneos. Para crear una base fiable, cavaron una enorme fosa que rellenaron con una mezcla de carbón vegetal y lana de oveja. Sobre ese singular colchón, depositaron macizos bloques de mármol que, en conjunto, dieron lugar a un edificio colosal. 127 columnas de mármol, cada una de 18 metros de altura, sostenían el techo, y en el interior se conservaban obras maestras esculpidas por los mejores artistas de la época. El templo servía no solo como lugar de adoración, sino también como el mayor banco de la región y como refugio donde cualquier persona podía encontrar protección contra la persecución. Los metales preciosos empleados en los relieves se fundieron para acuñar monedas, lo que incrementó aún más la riqueza de la ciudad. Durante aproximadamente 200 años prosperó, convirtiéndose en el corazón espiritual y económico de la ciudad. Sin embargo, la fatal noche del 21 de julio del año 356 a.C. marcó el inicio de su declive. Un hombre llamado Eróstrato, obsesionado con la ansia de la inmortalidad, se introdujo en el interior y prendió fuego a las vigas de madera que sostenían los entrepisos. El templo, que había sido edificado con paciencia durante décadas, se consumió desde dentro en cuestión de horas. El mármol, expuesto a la alta temperatura, se agrietó y se desmoronó, convirtiendo la obra maestra en un montón de escombros. Según una leyenda posterior, el incendio del templo habría coincidido con el nacimiento de Alejandro Magno en la lejana Macedonia, y los efesios castigaron severamente al culpable para borrar su recuerdo. Sin embargo, el intento de borrar su nombre produjo el efecto contrario. El nombre de Eróstrato quedó inscrito en la historia como símbolo de la destrucción sin sentido de lo bello. La propia leyenda cuenta que Alejandro Magno, ya adulto y tras conquistar esas tierras, ofreció a los efesios pagar por completo la reconstrucción del templo, pero con la condición de que su nombre fuera grabado en la fachada. Los ciudadanos mostraron una astuta diplomacia y rechazaron al rey, argumentando que a un solo dios no le corresponde erigir templos a otros dioses. Al final, el templo fue restaurado con fondos populares alrededor del año 323 a.C. y volvió a erigirse aún más majestuoso que antes. Sobrevivió varios siglos, incluso a la conquista romana. El ocaso del gran santuario comenzó con la llegada del cristianismo y la caída del Imperio Romano. En el año 263 de nuestra era, los godos atacaron Éfeso, y los tesoros del templo se perdieron durante esa invasión. La propia edificación sufrió graves daños.
El golpe definitivo lo dio el edicto del emperador Teodosio I en el año 391, que prohibió los cultos paganos. El templo de Artemisa fue cerrado oficialmente y comenzaron a desmantelarlo para reutilizar sus materiales. Las valiosas losas de mármol fueron transportadas a Constantinopla para la construcción de la Catedral de Santa Sofía, y de las columnas restantes se quemó cal para usos comunes. Con el tiempo, el pantano que una vez protegió al templo de los temblores se convirtió en su tumba. Los sedimentos fluviales y el lodo cubrieron progresivamente los cimientos y los restos se hundieron en lo profundo del suelo. El proceso de desmantelamiento se prolongó durante décadas y los artesanos locales reciclaron la piedra para construir viviendas y mezquitas. Así, los dos grandes testimonios de la antigüedad, los jardines colgantes de Semíramis y el templo de Artemisa, revelan un mismo patrón: la imaginación humana capaz de erigir prodigios que desafían a la naturaleza y la vulnerabilidad de esas creaciones cuando los mecanismos que las sustentan se detienen. La historia nos muestra cómo el ingenio y la ambición pueden alcanzar alturas deslumbrantes, pero también cómo el paso del tiempo y los elementos pueden fundirlos en polvo. El viaje continúa, llevándonos a la siguiente maravilla que la historia ha guardado entre mito y realidad. Para el siglo XIX, el sitio donde una vez se alzó la grandiosa maravilla de Éfeso se había convertido en un lodazal grisáceo, reflejo del abandono que la historia impone sobre los mayores empeños humanos. No fue sino hasta 1869, cuando el arqueólogo inglés John Wood, tras años de escudriñar la zona, descubrió a 6 metros bajo la superficie los cimientos de aquel antiguo templo. Sobre la tierra desolada se erige ahora una única columna restaurada, cuya cúspide acoge cada primavera una pareja de cigüeñas que anidan allí. Ese aislado pilar, envuelto en la bruma de la llanura pantanosa, constituye el último testigo de una arquitectura que, a diferencia de otras maravillas dedicadas a dioses o a usos prácticos, sirvió como monumento al orgullo desmedido y al lamento inevitable. El relato del templo de Artemisa comienza en el año 550 a.C., cuando el legendario rey licio, Creso, financió la primera fase de una obra que pretendía ser la mayor del mundo griego. Los arquitectos Erífon y su hijo Mitágene, conscientes de la actividad sísmica de la región, optaron por cimentar la construcción sobre una zona pantanosa a la orilla del río. Creyeron que el suelo blando actuaría como amortiguador natural, absorbiendo los movimientos de la tierra. Cavaron una enorme fosa y la rellenaron con una mezcla de carbón vegetal y lana de oveja, creando un colchón de materia orgánica sobre el cual depositaron macizos bloques de mármol. 127 columnas de 18 metros de altura sostuvieron el techo, y en el interior se guardaron obras maestras esculpidas por los mejores artistas de la época. El templo no solo albergaba la adoración, sino que también funcionó como el mayor banco de la región y como refugio para quienes huían de la persecución. Durante 200 años el santuario prosperó, convirtiéndose en el corazón espiritual y económico de Éfeso. Sin embargo, la noche del 21 de julio del año 356 a.C. marcó su declive. Un hombre llamado Eróstrato, impulsado por la ansia de la eterna fama, se adentró en el interior y prendió fuego a las vigas de madera que sostenían los entrepisos. En cuestión de horas, el mármol expuesto a la alta temperatura se agrietó y colapsó, convirtiéndose en un montón de escombros. La tragedia alimentó una leyenda que vinculó el incendio con el nacimiento del futuro Alejandro Magno. Los efesios castigaron con severidad al culpable, pero su intención de borrar su memoria tuvo el efecto contrario. El nombre de Eróstrato quedó grabado como símbolo de la destrucción sin sentido de lo bello. Aún así, el templo fue restaurado varias veces. Los ciudadanos, astutos diplomáticos, rechazaron la oferta del rey macedonio, que quiso financiar la reconstrucción a cambio de que su nombre figurara en la fachada, argumentando que a un solo dios no correspondía erigir templos a otros dioses. Finalmente, alrededor del año 323 a.C., la comunidad local financió la obra y el templo volvió a erigirse, más majestuoso que antes, sobreviviendo a la conquista romana.
El ocaso definitivo llegó con la propagación del cristianismo y la caída del Imperio Romano. En el año 263 de nuestra era, los godos asaltaron Éfeso, arrasando los tesoros del santuario. El golpe final lo dio el edicto del emperador Teodosio I, que prohibió los cultos paganos y ordenó el cierre del templo. Sus valiosas losas de mármol fueron trasladadas a Constantinopla para la construcción de la Catedral de Santa Sofía, y el pantano que había protegido los cimientos se convirtió en su tumba, cubriendo los restos con sedimentos y lodo que los hundieron en lo profundo del suelo. A pocas leguas al sur, en la ciudad de Halicarnaso, el rey Mausolo falleció en el año 353 a.C. Desde la vida había concebido su tumba como una obra que eclipsara a todos los templos existentes. Su viuda, la reina Artemisia, continuó el proyecto con una devoción casi legendaria. Convocó a los mejores artesanos griegos, quienes combinaron 3 estilos arquitectónicos diferentes para crear una construcción rectangular de 45 metros de altura. La base consistía en un enorme pedestal de mármol, sobre el cual se alzaba el templo con 37 columnas, coronado por una pirámide escalonada, cuya cúspide sostenía una carroza de mármol tirada por 4 caballos. En la carroza reposaban las figuras de Mausolo y Artemisia, rodeadas de esculturas de hombres y leones que asombraban a sus contemporáneos por su blancura y magnificencia. La singularidad de la obra fue tal que el nombre del rey quedó grabado para siempre en el lenguaje, y a todas las grandes tumbas se empezó a llamar mausoleos. A diferencia de muchas otras maravillas, el mausoleo se mostró duradero. Permaneció en pie casi 1000 años, resistiendo la caída del imperio y las campañas de Alejandro Magno. Fue la propia naturaleza la que puso fin a su grandeza en el siglo X, cuando una serie de potentes terremotos sacudió la región. Los temblores derribaron las columnas y el pesado techo piramidal, reduciendo el monumento a un montón de escombros que quedó sin ser perturbado durante cerca de 200 años. El acto final de destrucción se dio en el año 1404, con la llegada de los caballeros ionios que, necesitados de reforzar su fortaleza contra las fuerzas turcas, vieron en las ruinas del mausoleo material de construcción gratuito. Los elementos de la antigua edificación fueron reutilizados para nuevos edificios, aunque se cuenta una historia de una cámara secreta que albergaba un espléndido sarcófago. La sala fue saqueada antes de que los caballeros pudieran aprovecharla. Para el siglo XIX, el sitio del mausoleo solo conservaba una profunda zanja. Los fragmentos de la gigantesca carroza se encuentran ahora en el Museo Británico, mientras que el campo donde una vez se alzó la monumental tumba se muestra vacío, con los restos de columnas como único recordatorio de lo que allí existió. En el año 435 a.C., el gran escultor Fidias completó la estatua de Zeus que debía encarnar la grandeza del supremo dios griego. El dios estaba sentado en un enorme trono de cedro adornado con piedras preciosas, tan imponente que la tradición afirma que, de levantarse, podría derribar el techo del templo. La altura de la obra alcanzaba 15 metros. Fidias empleó la técnica crisoelefantina, una estructura de madera recubierta por láminas de marfil, con vestiduras y calzado de oro puro. Los ojos estaban hechos de piedras preciosas de gran tamaño, y la cabeza lucía una corona de oro de ramas de olivo. En la mano derecha sostenía a la diosa de la victoria, Nica, y en la izquierda un cetro coronado por un águila. Los peregrinos que ingresaban al templo experimentaban una profunda reverencia. La leyenda cuenta que al terminar, Fidias pidió a Zeus una señal que aprobara su trabajo. En ese momento un rayo cayó sobre el suelo de mármol negro del templo sin dañar la estatua. Para que el marfil no se agriete, los sacerdotes lo engrasaban continuamente con aceite de oliva y excavaron una piscina especial llena de dicho aceite, lo que reflejaba la luz que entraba por las puertas y producía un brillo singular. Casi 800 años, la estatua de Zeus permaneció como la principal reliquia del mundo antiguo. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio I prohibió los cultos paganos y cerró los templos dedicados a deidades helénicas. El templo de Zeus quedó abandonado y sus ricos ornamentos se convirtieron en botín fácil para los saqueadores. A principios del siglo V, alrededor del año 416,
se decidió salvar la obra. La desmontaron y la trasladaron a Constantinopla, donde quedó en la colección privada de un adinerado funcionario. Allí permaneció unas cuantas décadas, junto a otros tesoros antiguos. La tragedia final ocurrió en el año 775 de nuestra era, cuando un incendio colosal arrasó barrios completos de Constantinopla. El palacio del funcionario se quemó hasta los cimientos, y con él, la gran estatua desapareció en la llama. El armazón de madera se encendió al instante. El oro se fundió, el vidrio se redujo a polvo, y las láminas de marfil se convirtieron en polvo. De las 7 maravillas que alguna vez fueron reconocidas como maravillas del mundo, solo la Gran Pirámide de Keops ha sobrevivido hasta nuestros días, gracias a su extrema sencillez y a la impresionante masa de piedra que no puede quemarse ni desarmarse fácilmente. Los demás monumentos, reducidos a mitos y fragmentos, nos obligan a imaginar cómo eran realmente. Hoy los arqueólogos continúan buscando restos en los antiguos cimientos, con la esperanza de reconstruir, pieza a pieza, aquello que una vez unió a la humanidad en su afán de perfección y belleza. Cada ruina nos recuerda que el ingenio humano, por magnífico que sea, siempre está a merced de los inevitables procesos de la tierra.